Ya habíamos visto de que las diferencias están en base a su contenido, ¿no? ¿Sí? Siempre, el intestino delgado y el intestino grueso van a tener diferencias que se pueden ver en una radiografía simple, que es lo primero que se puede pedir en el área rural. No siempre tenemos el contraste, no siempre tenemos los medios, el paciente tampoco. De modo que lo primero que hacemos es generalmente pedir una radiografía simple, ¿no? Y se ven las diferencias. Presencia de aire en su interior, siempre, ¿no? El intestino grueso. Ese aire le está dando justamente la forma, ¿no? Las austras. Tiene la forma de un marco en donde vamos a encontrar el intestino delgado. Diferencias. No es tan grande, pero cuando es grande ya nos empieza a preocupar, y eso no solamente se presenta, habíamos indicado, en intestino grueso, sino también en intestino delgado. Hemos hablado de la primera porción, hemos hablado de las características generales del intestino grueso, ¿no? Hemos hablado de esta porcioncita del cielo. Y hemos quedado justamente en esto, hablando de la válvula ileocecal. Habíamos indicado que está constituida por dos láminas, dos pliegues que le van a dar la forma de una semiluna. La válvula ileocecal, la válvula de los boticarios. Tiene un frenillo, es este el frenillo justamente de la válvula de los boticarios. Y les había hecho una pregunta, ¿no? Respecto a la válvula de los boticarios. ¿Por qué ese nombre? Válvula ileocecal, evidentemente, porque es el hilio, ¿no? Que se está uniendo, está terminando en cielo, válvula ileocecal. Les había comentado que antes los tratamientos más utilizados eran justamente los de la sangría y de los enemas. Sangrías que se realizaban justamente en diferentes venas, en venas superficiales, ¿no? Desangraban a los pacientes lógicamente de manera controlada. Además que estas venitas son delgaditas, ¿no? La vena dorsal del quinto es una vena delgadísima, ¿no? Era el nombre de vena salvatella porque salvaba vidas, etc. Su historia en el anfiteatro. Pero esta válvula es llamada también de los boticarios. Cristian, a ver, ¿por qué se llama de los boticarios? No investigué, doctor. Alexander, no se lo dejamos, ¿no? Sí, los boticarios tenían que vencer esa válvula. Gustavo, Los boticarios tenían que pasar o vencer esa válvula. ¿los boticarios? ¿Quiénes eran los boticarios? Creo que eran enfermeros o la primera cosa. A ver, ¿querías saber? Habla. Usted me dijo que era que se hacía una incisión. Estamos hablando ya de los boticarios. Al examen no hacía, ¿no? No. Para el examen. Hasta bien se averiguar. No está en los libros, por si acaso, ¿no? Bueno, por encima de esta válvula, entonces, todo esto ya corresponde a colon. De aquí hacia abajo es cielo. ¿Qué encontramos en esta mucosa? Aparte de la válvula, encontramos el orificio del apéndice secal, apéndice vermicular o apéndice simplemente. El apéndice habíamos indicado que no es más que una estructura cilíndrica que se desprende de la cara medial muy próximo al extremo inferior, tiene aproximadamente 10 milímetros, 10 centímetros de longitud, de 8 a 10 centímetros de longitud, y tiene una dirección variable. La dirección generalmente es descendente, ¿sí? Hacia abajo, pero la dirección también puede ser ascendente, puede estar por delante del cielo, puede estar por detrás del cielo, entonces puede ser presecal, retrosecal, puede ser ascendente. Entonces, y la más difícil para los cirujanos es justamente la dirección medial. La dirección medial. ¿Por qué? Porque esa dirección medial va a estar relacionada justamente con el ilio, la desembocadura del ilio. Entonces se coloca generalmente debajito del ilio y el cirujano busca el apéndice y muchas veces no lo encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una dirección medial. Esa es la más difícil, es la que se confunde generalmente con el intestino por su dirección. Entonces, tienen varias direcciones.
descendente es la normal, ascendente, presecal, retrosecal, medial, son no tan comunes, pero también se pueden presentar. ¿Con qué se puede confundir el apéndice? Sobre todo en la dirección ascendente, con el divertículo de Meckel, que no es más que un vestigio del conducto vitelino, ¿no? Entonces se puede confundir justamente con el divertículo de Meckel. Bueno, la sintomatología que tiene el paciente generalmente es de dolor. Puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, pero el dolor es su principal sintomatología. Y es un dolor localizado justamente en fase ilíaca derecha. El paciente puede decir perfectamente me duele, ¿no? Pero muchas veces el dolor puede ser variado. ¿No? Si tiene una dirección ascendente, entonces el dolor no solamente va a ser en fase ilíaca, va a llegar hasta el ombligo, ¿no? Entonces hace confundir un poco la sintomatología. Para eso, lógicamente, se realizan diferentes maniobras para semiológicamente determinar que es una patología de apéndice. ¿Cuáles son esas maniobras? Hay una maniobra que está relacionada justamente con el punto de presión del dolor. Este punto se llama punto de McBurney. ¿Cómo se traza este punto de McBurney? Bueno, se ubica la espina ilíaca anterior superior, se ubica el ombligo, se traza una línea justamente entre ambos y el punto medio representa la raíz justamente del apéndice. En este lugarcito es donde nosotros vamos a colocar los dedos. ¿Sí? En ese momento le va a seguir doliendo igual, pero la maniobra consiste en descomprimir bruscamente, o sea, levanto bruscamente los dedos y en ese momento al paciente le tiene que doler más si se trata de apéndice. Esto se llama punto de McBurney. Podemos hacerlo también de otra manera. Podemos trazar una línea que va desde la espina ilíaca anterior superior hasta el otro lado. La dividimos en tres partes, que está representada más o menos por una línea por la mitad de la ingle. Hacemos lo mismo, ¿sí? Presionamos y descomprimimos bruscamente. Si siente dolor al descomprimir, entonces es más seguro que se trate de apéndice. Esto se llama punto de Lanz y está representando justamente la terminación del apéndice. Lógicamente esto estará representado, funcionará cuando la dirección del apéndice es descendente, ¿no? Pero si fuera ascendente, entonces esto no nos va a arrojar mucho. Sí, al paciente le va a doler, evidentemente todo el peritoneo le está doliendo, ¿no? Al menos si nos dice que ha pasado más de 24 horas, ya no es solamente una reacción del peritoneo a nivel focal, sino ya es general. Se está empezando a reaccionar el peritoneo, se está formando una peritonitis, porque ese apéndice está ya no solamente inflamándose, ya se está infectando y está comprometiendo a quién, al peritoneo, ¿no? Entonces ya no es solamente una apendicitis. Mientras más tiempo pase, es más complicada la cirugía del apéndice, por eso que generalmente se lo trata en un momento, ¿no? Si bien está empezando a doler, se saca una ecografía, laboratorios, las semiologías, se confirman todo aquello, entonces inmediatamente ingresa a quirófano. Existen también otras diferentes maniobras en las cuales nosotros podemos realizarlas en el paciente. Una de ellas es levantar el miembro superior, el miembro inferior derecho. Levantamos. El momento en que levantamos y le decimos al paciente que sostenga por sí solo, le va a doler muchísimo más. Podemos hacer también otra maniobra que se llama de Robson. ¿En qué consiste? En que nosotros vamos a ir en el hipogastrio, vamos a colocar los dedos y es como si estuviéramos empujando todo el contenido de gas en dirección contraria a su trayecto, ¿no? Y lo vamos haciendo colon descendente, colon transverso y tratamos de llegar hasta fosa ilíaca. ¿Qué va a pasar con el paciente? Le va a doler muchísimo más. Si le duele más, realizamos esta maniobra de Robson, entonces confirmamos de que se trata realmente de una apendicitis. Bueno, nada más de apéndice, de ciego, porque se continúa el ciego con el colon ascendente. Y aquí tenemos justamente esa partecita del colon ascendente, que tiene todas las
características del intestino grueso, ¿vale? Es decir, vamos a encontrar las tenias, vamos a encontrar los apéndices epiploicos, vamos a encontrar las austraciones. Es continuación del ciego. ¿Dónde empieza el colon ascendente? Empieza justamente superiormente a la desembocadura del hígado, superiormente al labio superior de la válvula ileocecal interna. Ahí empieza justamente el colon ascendente. ¿Hasta dónde? Hasta el hígado, donde se forma esta flexión que se denomina la flexura hepática, el ángulo hepático. ¿Cuánto mide? Está entre los 8 a 12 centímetros de longitud. Su diámetro, aproximadamente entre los 6 centímetros, disminuye algo en relación al cielo. Es dilatado, es superficial, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene caras laterales. Su cara anterior, como es superficial, está en relación con el delantal de los epiplones y a través de este delantal está en relación con la pared abdominal anterior. Por detrás se está apoyando justamente en la pared abdominal posterior. Por dentro está en relación con el intestino delgado, con las asas del intestino delgado, con su mesenterio. Y lateralmente va a estar en relación con la pared abdominal, con ese ángulo que se está formando entre la pared abdominal y la pared abdominal posterior, ¿no? Entre la anterior y la posterior. ¿Cómo se llama este espacio que se encuentra entre el colon y la pared abdominal o el ángulo? Se llama espacio parietocólico derecho. Y este espacio lo habíamos mencionado cuando hacíamos relación a los diferentes espacios que se pueden formar en la cavidad abdominal. Habíamos hablado, ¿verdad?, del compartimiento supramesocólico, inframesocólico, hemos hablado de estos espacios, justamente el espacio parietocólico derecho, el izquierdo, hemos hablado de espacios que se forman entre la vejiga, el recto en el hombre, el útero, la vejiga, el útero y el recto en la mujer, el fondo de saco de Douglas, ¿no? Entonces, hemos hablado ya de estos espacios, hemos indicado que en algún momento reviste importancia porque pueden ocupar algunos líquidos, lo mismo que la transcavidad de los epiplones. Ocupa una serie de líquidos en ciertas ocasiones, sobre todo en traumatismos, perforaciones intestinales, gástricas, quistes de ovario que han reventado, pueden ocupar esos diferentes espacios. Bueno, este es uno de ellos, el espacio parietocólico derecho. Bueno, está terminando entonces en el ángulo hepático. Este ángulo hepático es una flexión en realidad que tiene el colon ascendente al tiempo de convertirse en colon transverso. Este ángulo hepático superiormente se va a relacionar con el hígado, inferiormente se va a relacionar con las asas intestinales, posteriormente va a estar en relación con el duodeno y anteriormente va a estar en relación con el hígado, ¿no? El hígado siempre está desbordando al colon transverso, sobre todo en esta superficie. Bueno, entonces posteriormente está en relación con el duodeno. ¿Con qué parte del duodeno? Con la segunda porción del duodeno. Aquí estamos viendo nuevamente el ángulo hepático. Evidentemente el hígado está levantado. Aquí estamos observando justamente esos calcitos que están levantando el hígado. Pero si dejáramos caer el hígado, estuviera cubriendo completamente el ángulo hepático, ¿no? También una parte del colon transverso. Bueno, vamos a ver entonces el colon transverso. ¿Qué características tiene el colon transverso? Bueno, el colon transverso va desde el ángulo hepático hasta el ángulo esplénico. Como vemos, no es completamente transversal, sino es algo oblicuo. Es bastante largo. ¿Cuánto tiene de longitud aproximadamente el colon transverso? Aproximadamente unos 40 centímetros de longitud. ¿Qué más? No es completamente uniforme, ¿verdad?
sino presenta una serie de curvaturas. Va a presentar primeramente una curvatura de concavidad posterior en la derecha y en la izquierda va a presentar una curvatura de concavidad anterior. Entonces está presentando dos curvaturas porque es relativamente largo el colon transverso. El ángulo inferior, el ángulo derecho es más inferior que el ángulo esplénico. Ese ángulo esplénico es mucho más superior. Entonces no es completamente transverso como se indica, pero de todas maneras se lo ha mantenido por razones históricas, es el denominativo, ¿no?, de colon transverso. Bueno, el colon transverso para sus relaciones tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene una cara superior y tiene una cara inferior. ¿Con qué órgano se va a ir relacionando? Bueno, por delante va a estar en relación con el delantal de los epiplones. ¿Sí? Esto se va a ir extendiendo, ¿verdad? Cubriendo justamente en busca de la fosa ilíaca derecha, cubriendo aquí a las asas intestinales. Entonces, por delante está en relación con el delantal de los epiplones y a través del delantal va a estar en relación con la pared abdominal. Hay que tomar en cuenta que aquí está el hígado, ¿sí? Aquí está el hígado. Y en esta partecita, muy cerca al ángulo esplénico, vamos a encontrar el estómago, ¿no? Entonces, está en relación justamente con esas estructuras. Por detrás, ¿qué vamos a encontrar del colon transverso? Para eso vamos a ver una imagen donde no está ya el colon transverso. Y estas son las estructuras, ¿no?, con las cuales se va a poner en relación. A ver, si vamos de derecha hasta izquierda, ¿con qué órgano se va a ir relacionando? El riñón, la cara anterior del riñón derecho. Luego, el duodeno, la segunda porción, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, está el ángulo hepático, pero de todas maneras el duodeno queda dividido, habíamos indicado en dos porciones, una supramesocólica y otra inframesocólica. Bueno, entonces duodeno. Luego, el páncreas, ¿no? Y es la inserción del mesocolon transverso a nivel del cuerpo del páncreas, que va a dividir también al páncreas en dos superficies, una supramesocólica y otra inframesocólica. La supramesocólica va a estar en relación con el estómago y la inframesocólica va a estar en relación con las asas intestinales. Llegamos ¿a dónde? A la cara anterior del riñón izquierdo. No hay que olvidarnos de los vasos, ¿no?, que se encuentran justamente emergiendo de la arteria aorta, la arteria mesentérica superior. Aquí estamos observando la vena mesentérica superior. Hay otras hay otros elementos que se ven sobre todo a nivel del riñón izquierdo. Ese es el hígado del riñón izquierdo. Bueno, elementos que están por detrás. Superiormente, ¿qué vamos a encontrar el colon transverso? El hígado, las vías biliares, seguimos, y aquí está el estómago. Y aquí, otro organito, ¿no?, que no está aquí, el vaso. Inferiormente, no hay donde perdernos, ¿no?, asas intestinales. Le está formando el marco a las asas intestinales. De la cara posterior del colon transverso se forma esto justamente. Fíjense ustedes, ¿qué es? El mesocolon transverso. Este mesocolon transverso en la derecha es más cortito, a la izquierda es más largo. Si nosotros medimos, en el lado derecho mide aproximadamente unos 5 centímetros, mientras que en el lado izquierdo mide de 10 a 12 centímetros, casi el doble, ¿no?, de la longitud del mesocolon transverso. ¿Y esto qué significa? ¿Qué parte se va a mover más? El lado izquierdo. El colon ascendente tiene un meso, pero es bien cortito, entonces esto es difícil de mover. En cambio, el colon transverso, como el meso es un poquito más largo, sobre todo en el lado izquierdo, se lo puede mover fácilmente. Se puede mover hacia arriba, se puede mover hacia abajo, ¿sí? Se puede desplazar un poquito más hacia adelante
sobre todo en el lado izquierdo. Este mesocolon transverso, como están viendo ustedes, es aplanado de arriba hacia abajo, por lo tanto tiene dos caras, una cara superior y una cara inferior. La cara inferior le está sirviendo de techo a las asas intestinales. En cambio, esta cara superior le sirve de suelo, sobre todo a una cavidad que se está formando aquí, en el lado izquierdo. ¿Qué cavidad? La transcavidad de los epiplones. Entonces le está sirviendo de suelo justamente a esa transcavidad. Hacia adelante de esta transcavidad vamos a encontrar al estómago, hacia atrás vamos a encontrar el páncreas revestido justamente por peritoneo, ¿no? Y superiormente pues vamos a encontrar al hígado, que le sirve como un límite superior a esta transcavidad. Tiene un orificio, habíamos indicado, ¿no? Ese orificio está cerrado en parte por el aumento menor o gastrohepático. Hay un orificio justamente que se cierra, bueno, no es cerrado en realidad, es un orificio, ¿sí? Es un orificio limitado por el pedículo hepático, el borde del aumento menor. Después, cuando estemos hablando del hígado, vamos a hablar justamente de esta transcavidad, vamos a hablar del pedículo y vamos a hablar del hiato de Wilson, pero eso se está formando aquí. Y este mesón le está formando el suelo justamente de esta transcavidad. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el interior del mesocolon transverso? Al igual que en el interior del mesocolon ascendente, vamos a encontrar arterias, vamos a encontrar venas, vamos a encontrar nervios, vamos a encontrar vasos linfáticos. Hasta aquí todavía, en este meso, vamos a encontrar dos arterias principales provenientes de la arteria mesentérica superior hasta el lado derecho, y en el lado izquierdo vamos a encontrar ramas provenientes ya de la arteria mesentérica inferior. Entonces, podemos deducir que el intestino delgado, el ciego, colon ascendente y la mitad derecha del colon transverso están irrigados por ramas de la arteria mesentérica superior, mientras que el lado izquierdo empieza a tener irrigación por la arteria mesentérica inferior. Eso será no solamente con el colon transverso, será también con el colon descendente, el colon sigmoide, ¿no? Hasta una parte del recto. La parte más superior del recto va a estar irrigado por la arteria mesentérica inferior, ramas de la arteria mesentérica inferior. En uno vamos a hablar de la irrigación, ¿sí? Para que podamos comprenderlo mejor, pero de todas maneras nos estamos adelantando a esta forma de irrigación. Bueno, el colon descendente. Bueno, entre el colon descendente y el colon transverso, aquí nosotros vamos a encontrar una flexura llamada flexura esplénica. Esta flexura, como se ve aquí, ¿realmente se ve o no se ve? ¿Es como esto? No, ¿verdad? No se ve. ¿Por qué? Porque la flexura es profunda, para decir es posterior entonces. En cambio, esta flexura es anterior. En relación, si nosotros tomamos el nivel, este está más inferiormente y esta otra está más superiormente. Este está más o menos a nivel de la 12ª costilla, mientras que este está a nivel de la 10ª costilla. Entonces hay una diferencia, sobre todo en la posición. Esta es mucho más superior, esta es más inferior, esta es más anterior y esta es más posterior, es profunda realmente, ¿no? Aparte de ser superior, también es profunda. No se la observa bien. En cuanto a los ángulos, este es más abierto, en cambio este es mucho más cerrado, es más agudo ese ángulo. Tiene relación con el vaso, con el estómago, ¿no? Pero mucho más relación con el vaso, de nombre de ángulo esplénico. ¿Con qué se continúa este ángulo esplénico? Con el colon descendente. El colon descendente, a diferencia del colon ascendente, es mucho más largo. Tiene una longitud aproximadamente de 15 a 16 centímetros. Aunque el Juliet indica 12 centímetros. Aquí habíamos indicado de 8 a 12, ¿no? Aquí 12 centímetros. En algunos tratados indica de 15 a 16, es mucho más largo. Y tiene que ser más largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ángulo está mucho más superiormente. ¿Dónde termina el colon descendente?
termina a nivel de la cresta ilíaca, donde se continúa con el colon iliopélvico, el colon sigmoideo. Este colon descendente, a diferencia del colon ascendente, es mucho más profundo. De la misma manera, presenta una cara anterior, una cara posterior, caras laterales. La cara anterior, como es más profunda, va a estar en relación con las asas intestinales. En cambio, la cara anterior del colon ascendente habíamos entrado directamente en la pared abdominal y ligeramente el delantal de los epiglones. En cambio, el colon descendente está cubierto por las asas intestinales. Entonces, para encontrar el colon descendente, pues tenemos que retirar las asas intestinales y detrás todavía vamos a ver recién en el flanco izquierdo el colon descendente. Hacia atrás, ¿con qué va a estar en relación? Con la pared abdominal posterior. Lateralmente, ¿con qué está en relación? Con la pared abdominal, el ángulo que se forma entre la pared abdominal posterior y la pared abdominal anterior. Y medialmente va a estar en relación con las asas intestinales, el mesenterio, bueno, colon descendente. Ahora estamos observando parte de la pared abdominal posterior. Y aquí empieza el colon sigmoideo. Cresta ilíaca. Empieza el colon iliopélvico. ¿Cuánto mide el colon iliopélvico? Bueno, existen diferentes diámetros. Ustedes van a encontrar en Rubier principalmente, dice, hay colon sigmoideos cortos y hay colon sigmoideos pequeños. ¿Pero cuánto es el promedio? Unos 40 centímetros aproximadamente. Como es largo, se flexiona, ¿no? Porque si no, 40 centímetros no cabería en la fosa ilíaca izquierda. Como es largo, se dobla sobre sí, formando una asa de concavidad superior e izquierda. Colon iliopélvico, colon sigmoide. Entonces hay colon sigmoideos grandes que pueden llegar a medir hasta 60 centímetros y lo normal, promedio, un colon sigmoide pequeño está entre los 40 centímetros, 40 a 60 centímetros. ¿Cuál es el límite del colon iliopélvico? Bueno, una vez que llega a la columna vertebral, aproximadamente entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, termina el colon iliopélvico y empieza aquí el recto. Bueno, relaciones. Tiene relaciones superiores, tiene relaciones inferiores, tiene relaciones anteriores y posteriores. ¿Cuáles son las relaciones superiores? ¿Qué vamos a encontrar por encima? Vamos a encontrar las asas intestinales. Aquí estamos viendo mejor el colon iliopélvico, entonces aquí vamos a encontrar asas intestinales. Inferiormente, ¿con qué va a estar en relación? Bueno, inferiormente va a estar en relación, y aquí estamos observando partecita, ¿no? Vejiga, en la mujer será útero, será trompas de falopio, sobre todo en el lado izquierdo en la mujer, el ovario en el lado izquierdo también en la mujer. Posteriormente, ¿con qué va a estar en relación? Bueno, y aquí estamos observando justamente, aquí está la terminación, estamos observando en la mujer el útero, las trompas y el ovario en el lado izquierdo. Bueno, posteriormente va a estar en relación a la pared abdominal posterior, pero si nosotros quitamos este peritoneo, vamos a observar justamente, a ver, no se está viendo bien. Bueno, ahora sí. Vamos a ver mejor esto justamente. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es la arteria ilíaca primitiva. Vamos a encontrar la vena ilíaca. Entonces, posteriormente, la arteria ilíaca primitiva.
Pero aquí, si nos ponemos a pensar, hasta aquí ya no es arteria ilíaca primitiva. Aquí ya se ha dividido en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. Entonces estamos hablando principalmente de la arteria ilíaca interna. Vamos a encontrar la vena ilíaca interna. En varón encontraremos las arterias espermáticas, en la mujer las arterias uteroováricas que están pasando justamente por detrás del colon iliopélvico. Bueno, y anteriormente, ¿qué tendremos? Anteriormente podremos tener en algunas ocasiones las asas intestinales si están distendidas y la pared abdominal, o directamente la pared abdominal si no están distendidas las asas intestinales. Colon iliopélvico. Bueno, el colon iliopélvico termina a nivel del recto entonces, ¿sí? Cuarta, quinta vértebra lumbar, y luego ya podemos observar el recto. El recto ya se encuentra dentro de otra cavidad, y aquí estamos viendo bien la cavidad, ¿no? En práctica seguramente ustedes han hablado de la cavidad pélvica. Bueno, en realidad, ¿qué es esto? Esto es la pelvis menor, porque esta es la pelvis mayor, ¿no? Esta pelvis menor tiene un estrechamiento, ¿no? Han hablado seguramente del estrecho superior, el estrecho inferior, y lo que estamos observando esto es el estrecho superior. Entonces, el recto, la terminación del intestino grueso, se encuentra dentro de la cavidad pélvica, dentro de la pelvis menor. Está rodeado justamente por el estrechamiento superior. Está en relación entonces con la columna vertebral, sacrococcígea, posteriormente. Anteriormente estarán los órganos genitales femeninos, en el caso de la mujer, y en el caso del varón directamente encontraremos la vejiga. El recto no es más que un conducto. Si nosotros observamos bien, es un poco difícil de ubicarlo porque está dentro de la cavidad, está cubierto prácticamente por diferentes órganos. Si nosotros medimos el recto, es todo esto, mide entre 15 centímetros aproximadamente. De acuerdo a su trayecto, tiene dos porciones. Tiene una porción larga, pelviana, que es justamente la que se encuentra dentro de la cavidad. Aquí mide 12 centímetros aproximadamente, y tiene unos 3 centímetros que se encuentran tratando de salir por el perineo, es la porción perineal. 3 centímetros y 12 centímetros, total 15 centímetros. Es dilatado al igual que el cielo, entonces llega a medir entre los 10 inclusive hasta los 12 centímetros de diámetro. Como tiene dos porciones, las relaciones son diferentes en las dos porciones, tanto en la porción pelviana como en la porción perineal. Las relaciones, sobre todo anteriores, son diferentes en el hombre y en la mujer. Mañana vamos a hablar del recto, pues vamos a quedar.